Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Conexión Sónica en esta nueva noche de sábado. Como verán, no estoy con mi compañero de siempre, Rodrigo Vega Pintos, porque ayer anduvo por el Movistar Arena viendo a Sónicos y no fue víctima de un dios frágil y temperamental, pero sí parece que fue víctima de Adrián Dárgelos porque hoy no estaba entero para estar en el programa, pero tengo la suerte de que me acompaña mi compañero Víctor Tapia. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo anda, estimada? Sí, adelantamos igualmente que está en buenas condiciones de salud. Simplemente quedó choqueado, Sí. con destrucción del alma en el buen sentido del término. Él me dio autorización para que diga esto, así que podemos decir que, bueno. Ah, entonces quedó mal. Claro. Tiramos toda la protección que habíamos colocado. Pero va a estar la próxima seguramente para traernos una crónica de qué anduvo pasando en ese Movistar Arena. Perfecto, con cobertura filmográfica de los comentarios atinados del amigo Rodrigo, como siempre. Así es. Bueno, pero hoy somos nosotros dos y vamos a tratar de hacerlo mejor, obviamente. Vamos a hacerlo mejor. Como siempre, obviamente. Debemos a la fiel audiencia televisiva que tiene Conexión Sónica y Barricada TV. Así es, exactamente. Hoy, el programa de hoy, vamos a tener de nuevo, como aquel primer programa con Rodri justamente que inauguró, la sección de vestido de 20, o sea, en vez de vestido de 15, vestido de 20 por álbumes que este año están cumpliendo 20 años y por eso es que hoy estoy trajeada con camisa, corbata suya, que usted me ha traído. Saco porque no tenía sentido que yo viniera en vestido como vino Rodri, porque vestido puedo usar todos los días. Rodri también lo puedo usar todos los días, pero no lo está usando, es más. Ya se quedó con esa vez, claro. Entonces yo decidí ir a la inversa y vine así. Soy como el meme ese de ¿por qué tan elegante, Homero? Qué elegancia la de Francia. Claro, exactamente. Yo porque voy a hablar de uno de mis álbumes favoritos, de una de mis bandas favoritas, que es el álbum debut de los Arctic Monkeys. Pero además vos también nos traes algo muy interesante. Sí, vamos a hacer una columna vintage, como es habitual. En este caso vamos a hablar de artistas mujeres, de la música que se hicieron conocidas de grandes. Y cuando digo grandes, en serio, en términos etarios, ¿no? Qué bueno, porque hoy en día, viste, como que todo, tenés que triunfar, no sé, a los 15 años, tenés que tener todo resuelto. Y uno llega a los 30 y se siente perdidísimo. De hecho, mi género favorito de cine es ese. Entonces está bueno como que vengas con la otra versión. Tenía un nombre ese género, ¿no? Coming of Age, sí. Hoy vamos a refutar el Coming of Age de manera rotunda. Un mito total el Coming of Age. Bueno, y además, como siempre, la agenda para combatir este frío que no da tregua. Pero si te parece, antes de comenzar con lo que tenemos, los invitamos a todos y a todas a sumarse a la comunidad de Barricada, la comunidad BTV, con la que nos pueden ayudar a seguir haciendo este tipo de programas, a mantener este periodismo alternativo, autogestivo. Acá mismo tengo un QR que ustedes pueden escanear, que los va a llevar a un formulario donde ustedes deciden qué monto y con qué frecuencia quieren ayudarnos, ¿no es cierto? Totalmente, y aparte participan por un montón de beneficios, así que no tengan miedo a la suerte, que no siempre se esquiva, y anímense, y aparte nos ayudan a apoyar este emprendimiento comunicacional y autogestivo como es Barricada TV. Para que Rodri pueda seguir llegando a recitales y después... Y recuperarse, que es mejor. Claro, sí. Más necesario aún, te diría. Bueno, ahora dicho esto, si te parece, arrancamos con el programa de hoy y como adelanté, estoy vestida así justamente porque voy a hablar del gran álbum debut de los Arctic Monkeys. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Larguísimo, pero increíble. Básicamente es lo que diga la gente de mí es lo que no soy. Me parece increíble. O sea, qué gran nombre. Y después vamos a hablar, pero también la portada. Como que lo dieron todo ya con el comienzo. ¿Qué te parece a vos? ¿Te gusta? Sí, totalmente. Podemos recordar, Karen, que el título está tomado de una novela de Alan Silvestri que se llama algo así como La noche del sábado y la mañana del domingo. Sí. Tomaron este extenso título. Y el muchacho de la tapa que se presta a confusión es un amigo de ellos, Chris McClure, cantante de una banda en su momento un tanto popular. Sí, como decía, no solo el título, sino el disco me parece increíble porque como que resume lo que vas a escuchar después durante los 45 minutos que dura el álbum. Gran duración para mí, porque ya más de una hora a mí no me van. Álbum que salió el 23 de enero de 2006 con estas 13 canciones. Y como decía Víctor, ahí vemos a un amigo de la banda que literalmente ellos le pagaron para que básicamente se emborrache y fume una noche cualquiera, porque querían captar eso, como la espontaneidad de alguien que está de fiesta, básicamente, que es justamente
un poco el concepto del álbum. Ahí ya está como 4:30 de la mañana la claro, cara. Sí. Estamos bien, pero vamos a empezar a estar mal. Claro. Igual tenemos que ser sinceros que no le dieron poca guita. No. Para la época, 70 libras era una gran noche. Sí. O sea, se pudo haber pegado alta gira. Y parece... Podrían haber vuelto. Claro. Pero por suerte se inmortalizó esta gran tapa. Más o menos como para poner en contexto, en ese momento se sonaba mucho al otro lado del océano, The Strokes, que de hecho es una gran influencia para Arctic Monkeys, particularmente para Alex Turner, el cantante y compositor de la banda. De hecho, en uno de sus últimos álbumes, Tranquility Base, Hotel and Casino, el quinto, sexto, él literalmente dice como que quisiera ser uno de los Strokes. Y en el álbum se nota esa influencia de los Strokes, pero yo creo que no como un homenaje, como una copia, sino que ellos se apropian de ese estilo. De hecho, creo, no sé si vas a estar de acuerdo, que tanto Arctic Monkeys como The Strokes son medio referentes de lo que es el género indie, que después se fue como deformando, pero supo ser como ese género. Y en particular Arctic Monkeys, por lo menos en el primer álbum, literalmente eran independientes porque no estaban con el sello que después estuvieron, o sea, estaban con un sello totalmente independiente, entonces era literalmente eso. Pero bueno, un género que después hoy en día como que está medio tergiversado, pero yo creo que The Strokes en Estados Unidos, Arctic Monkeys en Reino Unido como que son un poco la cara de ese género. Sí, tal cual, Karen. Además recordemos no solo el tema de la independencia que bien describía, sino que ellos desde 2002 más o menos repartían demos en CDs entre los fans, que incluso después, como ya había internet, la muchachada empezó a hacer compilaciones bastante famosas como Beneath the Boardwalk y iban subiendo todo ese material, y fue uno de los grupos que en una internet todavía carente, por suerte, de plataformas, los algoritmos del día de hoy, fueron muy impulsados por el tema de los blogs de música. Totalmente, MySpace, por ejemplo. ¿Cómo extrañamos más? Qué bárbaro, MySpace. Para la gente joven, MySpace era una red social, pero que básicamente, por una razón que nunca entendí, lo usaban bandas. Claro. Y vos podías escuchar música de cada grupo ahí, y un día la cerraron y todo eso se perdió irremediablemente. Qué mal. Es como cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, claro. Sí. O cuando cerró Mega Upload. Una cosa de loco. Bueno, como bien dice Víctor, si ya ellos a inicios del 2000 como que ya sonaban, ellos vienen de Sheffield, que es al norte de Inglaterra, o sea, realmente es un lugar donde no te imaginás que vaya a surgir una banda como Arctic Monkeys, no por lo menos en ese momento. Londres, o sea, obviamente Reino Unido es la cuna de las bandas de rock, pero generalmente es Londres, Manchester, Liverpool, no esta ciudad, y sin embargo surgió allá. A inicios de los 2000, como decía, ellos repartían álbumes, o más que nada, no álbumes, sino EPs o con sus canciones. Y como decía Víctor, se empezó a circular, se puede decir que es una de las primeras bandas que fue beneficiada por la viralización en internet. Y de hecho, como que ya había medio un hype alrededor como del álbum que iba, o sea, no es que eran completamente desconocidos, o sea, ellos habían presentado 2 singles que ahora los vamos a repasar, entonces, y ya la habían, ya la estaban rompiendo toda, entonces, como que no fue un disco que surgió de la noche a la mañana, como que se venía esperando, por lo menos en el under. No, tal cual, también había existido un EP a fines del 2005, algo así como 5 minutos, con los Monos Árticos, que adelantaba lo que estaban cocinando, y como bien decías, Karen, había una expectativa muy grande en las redes sociales, en toda esa juventud. Por otro lado, también hay que recordar que era muy importante esta especie de retorno al rock de guitarra, porque estamos en un contexto en que ya el Britpop era algo del pasado, un pasado reciente, pero pasado del fin, y donde por ahí la música que más predominaba en el pop y el rock inglés era Radiohead o Coldplay, etcétera, que era una propuesta totalmente distinta, y un poco que, por supuesto, influenciado, como decías antes, por los Strokes, miran hacia el post-punk, un poquito también al garage rock, y hacen ese revival. De hecho, para mí, toda esa escena británica es una continuación, quizás no intencional, de una especie de subgénero muy olvidado que termina siendo comido por el Britpop, que se llamaba The New Wave o The New Wave, que es de comienzo de los años 90, que el grupo más conocido es Elástica. Lo que pasa es que hoy diríamos que la banda de Justin Friedman es Britpop, pero que ya tiene esta cosa de hacer un revival del post-punk, y donde también salieron los This Animal Men, que un día le dedicamos columna. Es cierto, muy cierto. Bueno, y para ese momento, cuando salió este primer álbum, la formación no era la que conocemos hoy en día, no por lo menos en su totalidad. Sí estaba Alex Turner, como dije, como compositor, primera
voz y también guitarra, segunda guitarra. Estaba Jamie Cook como primer guitarrista, que sigue estando hoy. Matt Helders en batería, que la verdad que la batería en Arctic Monkeys, no solo la guitarra, sino la batería, es muy importante. Y de hecho el baterista Matt Helders es muy importante en la banda. Y en ese momento estaba Andy Nicholson en el bajo, cosa que hoy está O'Malley, o sea, es otro. No me estoy acordando el nombre de pila, pero apellido O'Malley. Nick O'Malley. Que bueno, estábamos viendo detrás de cámara qué era la vida de Andy Nicholson. Básicamente como que la fama fue como que hasta acá llegué, tipo, no puedo más con esto, me bajo. Quedaron en buenos términos, no así como el baterista de Oasis, que quedó bastante mal. Así que bueno, le dio el paso a Nick O'Malley, y bueno, es la formación que conocemos actualmente. Y no se preocupen que está con laburo para todo el fandom de Andy Nicholson, que se pregunta desde aquellos comienzos de siglo qué pasó con él. Hoy es productor de grupos de hip hop. Bien ahí. O sea, siguió pero detrás. Está tranquilo, está tranquilo. Bueno, como decía, antes del álbum, antes del lanzamiento del álbum, ellos anticiparon 2 sencillos que fueron I Bet You Look Good on the Dance Floor. Básicamente es como apuesto a que te ves linda en la pista de baile, lo cual siento que refleja un poco el concepto, porque habla mucho como de la nocturnidad, de los bares, sobre todo de los pubs allá ingleses, como del descontrol. Básicamente, pensemos que Alex Turner escribió este álbum con 18, 19 años, era un adolescente, se publica ya él con 20 años, la banda tiene edades similares, entonces habla mucho de eso, o sea, se nota mucho en las letras y en el sonido además. Y otro de los sencillos fue When the Sun Goes Down, de Mazo, y los dos debutaron número 1 en las listas, o sea, realmente, si bien surgieron de abajo, como que se estaba, como mencionábamos con Víctor, preparando todo y como que había mucho hype alrededor de el álbum que fueran a sacar los Arctic Monkeys. Y fue tal que fue el álbum más vendido el álbum debut más vendido del Reino Unido. O sea, zarpado. Vendió 120.000 copias al final del día, y al final de la semana había vendido 363.735, que hoy siguen siendo números grandes, pero hace 20 años era zarpadísimo. Y esas 363.000 copias eran más que el resto de los 20 más vendidos juntos. O sea, terrible. Y de hecho estuvieron en la revista NME, como que también como que los presentaron con bombos y platillos. O sea, realmente yo creo que los Arctic Monkeys con este álbum como que entraron como a la escena de la música sin tocar la puerta, como que entraron de un portazo, o sea, tipo estamos acá, y realmente se nota mucho, no solo en lo que fue el álbum, sino en el sonido del álbum. Sí, tal cual, y además creo que es uno de los últimos grupos que representan realmente, desde el rock al menos, una identificación social más allá de la música a nivel masivo. Sí. Quizás no a nivel de lo que había hecho Oasis, que por supuesto todavía es un mundo pre-internet, o por lo menos el internet más masivo, pero sí esto de llevar la remera de una banda nueva, de conocer todos los temas de un disco, de que no sea un álbum con relleno, etcétera, etcétera. Sí, absolutamente. Bueno, el álbum arranca con la canción que estamos escuchando, The View from the Afternoon, y básicamente la primera parte, lo primero que dice es: la anticipación tiene la costumbre de prepararse para la decepción del entretenimiento nocturno. Como que, de nuevo, nos da esta pauta de la nocturnidad, del descontrol, y realmente, o sea, arranca con una batería increíble, que realmente decís, bueno, o sea, lo que se viene, o sea, hicieron tremendo comienzo, y obviamente esto de muchos riffs de guitarras como muy zarpados, o sea, un ritmo, yo la verdad es que creo que muy pocos álbumes, por lo menos de lo que a mí me gusta, siento que arranca con esa explosividad, como una intensidad absoluta, como que no se guardaron nada para el debut. Y el primer tema además tiene la delicadeza que después de tanta efervescencia casi posadolescente termina con una coda re tranquila, re serena, aplacándose. Eso me parece muy lindo de ese primer tema. Y creo que es como medio un spoiler de lo que en realidad es el álbum, porque el álbum tiene 13 canciones y detrás de la portada, o sea, del álbum detrás, las tienen divididas como en bloques, tipo, tienen las primeras 6, las otras 6 y una final. Y siento que esto que vos decís se nota durante el transcurso del álbum en su totalidad. Bueno, después, si querés, escuchamos un poco I Bet You Look Good on the Dance Floor, esta canción que te decía, lo mismo, guitarras a full, zarpados. Y algo que me parece muy interesante es que, bueno, yo vi a los Arctic Monkeys 2 veces,
Y sigue siendo esta canción del álbum debut de hace 20 años uno de los momentos más zarpados del recital. Y de hecho, el setlist actualmente, bueno, los Arctic Monkeys no tocan hace un tiempo, pero por lo menos los últimos setlists tienen muchas de las canciones de este álbum, por lo cual no solo que fue un gran álbum en su momento, sino que terminó hoy teniendo unos hitazos tipo de la banda, que son muy esperados por el público. La última vez igualmente entiendo por lo que me comentaron que la visita a la Argentina tuvo que realizar cambios de repertorio debido a la muchachada que estaba un poco enloquecida. Fue en la primera edición del Primavera Sound, que fue post pandemia, que la gente está un poco loca después de la pandemia. O sea, no íbamos a salir mejores. Sí. Estaban como, yo no fui, ese no fui, pero como una intensidad que ya no era una intensidad linda, como que te caías al piso y te pisaban, como que se habían perdido los códigos de los recitales. Entonces era tal la efusividad que básicamente los Arctic decidieron elegir los temas más tranquis porque sabían que se iba a descontrolar todo. Pero bueno, yo los vi las 2 veces anteriores, los vi por primera vez en el Personal Fest de 2014, cuando vinieron a presentar AM, y después en el 2019 en el Lollapalooza cuando vinieron a presentar Tranquility Base, Hotel and Casino, lo cual me da mucha bronca que siempre vengan en formato festivales, siempre. Salvo la primera vez, ¿no? Que ahí fue el amigo Pablo González. Pero fue en un festival también. Fue en el ¿también? Sí. Okay. Fue el primero ahí, después estas 2 veces que llego y el Primavera Sound, siempre en festivales. Sí estuvieron un recital solo en Córdoba, ¿por qué? No sabemos, pero... Afortunados los compatriotas de la provincia de Córdoba. Es rarísimo que en Buenos Aires, no sé si es rarísimo, pero bueno, Gorillaz va a hacer exactamente lo mismo. Lana del Rey también siempre estuvo en festivales. Sí. Así que bueno, podría ser el mismo chiste que hice con Gorillaz, con Córdoba, porque no son monos, pero bueno. Pero sí, o sea, siempre tocan en festivales y es como te digo, las canciones de los primeros álbumes generalmente son como muy esperadas, este en particular. Bueno, después sigue Fake Tales of San Francisco, que también me encanta, Dancing Shoes, como que hay mucho de esto, Dancing Shoes de loco. Zarpado, como hay mucho de esto del baile, como que es un disco muy conceptual, pero que se ve literalmente, o sea, no es que queda solo en un concepto, o sea, realmente se ve reflejado en todo el álbum. Sí, es un temazo. Y después, como para ir cerrando lo que sería como un primer bloque, cerramos con Riot Band, que es una canción más tranquila, como más melancólica, no tantas guitarras, y me parece genial porque es como que termina ese primer bloque que arrancó con una batería zarpada, lo termina más tranqui, más chill, más nostálgico, y me parece genial, me parece increíble. Y es el único tema que tiene un invitado más allá de la formación estable en teclados. Es cierto. Bueno, ya después arrancamos con lo que sería como el segundo bloque, y entre ellos está una de mis canciones favoritas y de todo el mundo, que es Mardi Bam, que es también balada total, muy esperada en los recitales, que viste que hay gente medio detractora de los clásicos, no es mi caso, a mí me encanta, pero siento que a Alex un poco no le copa mucho, porque se cansó, sí. Lo cual tiene un poco de sentido si la venís tocando hace 20 años, pero en el Lollapalooza 2019 no la tocó y en el Personal la gente la empezó a cantar, viste cómo somos hinchapelotas, y él como que la cantó a capela, pero una parte nada más. Como bueno, ok, se las canto, pero hasta ahí. Temazo, me encanta. También como que baja, es un tema súper... Es un tema tranqui, pero algo que me encanta. Básicamente es como una canción de desamor, como si él le estuviera cantando a una exnovia de algo una relación que no funcionó, donde había muchas peleas, muchos desencuentros. Y algo que me encanta es que hay un momento donde él, no te voy a decir que rapea, porque no, pero como que canta así muy rápido. Y después termina casi como hablando, como si no cantara. Eso me parece hermoso de la canción. Es una canción hermosa, a mí me encanta. De hecho, la tocaron en el Glastonbury, creo que 2007, 2008, que fue gran momento. O sea, va para otra columna, estimada, pero tengo unos carpetazos que relacionan. Nada más vamos a decir que esto. El Festival de Glastonbury con masonería y esoterismo. Upa. Nada más. Tremendo textual estás tirando. Va a ser la próxima columna, además, ya está, me convenciste. Y bueno, van a estar los Arctic Monkeys, tal vez. Van a estar todos, vamos a hablar de los comienzos. Vio que el escenario es piramidal. Sí. Vamos a hablar de por qué es piramidal, vamos a contar muchas cosas que la gente por ahí no sabe. Bueno, ya como para ir cerrando el álbum después de este temazo,
suena When the Sun Goes Down, básicamente cuando el sol está bajando, que también como que comienza así con un tono más tranqui, nada que ver al comienzo del álbum, pero que después se vuelve como re violenta, o sea, como muy zarpada, muy arriba, muy intensa, y habla básicamente de como de la explotación sexual en la calle, como que retrata eso, de hecho el título es bastante... directo. Claro, exactamente. Y bueno, lo mismo, si bien, como digo, arranca tranqui, después tiene esta cuestión que se ve en todo el álbum, o se escucha, mejor dicho, estos riffs como muy frenéticos, la batería muy pesada, todo eso. Realmente es un temazo. Y básicamente acá lo que hace Alex, además de exponer, Alex Turner, además de exponer esta situación, medio que hace como una crítica hacia la indiferencia social, a la normalización de estas realidades. Y algo que decía Víctor, que también vemos durante el álbum, es esto como que es como que es como un álbum básicamente como de un, no sé si un adolescente, pero un joven como muy enojado, como que está muy enojado y se ve en el sonido y en las canciones, siento yo. Sí, además hay una recuperación de algo que atraviesa toda la cultura artística británica, no solo el rock, que tiene que ver con el realismo cotidiano relacionado con una descripción, no sé si en este disco tanto con las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero sí con este tipo de injusticias, claro, de estas cosas que generan bronca. Sí, exactamente. Totalmente. Sí. Bueno, y ya para cerrar el álbum tenemos la última canción que es como que queda por fuera de estos dos bloques, que es A Certain Romance, que también es como... Siento que va como que resume toda esta cuestión del álbum, como que arranca arriba, termina más tranqui, y también sigue como esta cuestión de la vida nocturna, pero británica, obviamente. Creo que es un gran final, y como, si bien hablábamos como de que lo primero como que spoilea lo que se va a venir, esto es como que sintetiza lo que se escucha en el álbum. Pero bueno, esto, o sea, es tremendo, zarpado disco, no solo en lo musical, sino en las letras de Alex, que de nuevo tenía 18, 19 años, me parece increíble. Y lo que me parece muy increíble de este álbum es esto que hablábamos, como que es el abanderado de un nuevo género de alguna manera, el indie, que hoy lo conocemos y que, como yo decía al principio, quedó medio desdibujado, pero fue, no el comienzo, porque también estaba The Strokes, en Inglaterra sonaba mucho de Libertines también, que yo creo que se asemeja más a The Strokes. Yo los vi a los dos en vivo y creo que son más parecidos que The Strokes y Arctic Monkeys. Como así un rock más desprolijo. Tiene esa cosita más garallera que tienen los Strokes, y por ahí los Arctic Monkeys, que si bien tienen ese elemento, se enfocaron mucho en la historia del post-punk británico, en recuperar elementos de allí. Totalmente. Pero bueno, la banda liderada por Pete Doherty, terrible banda, la verdad, en vivo, increíble. Pero bueno, como para cerrar, este álbum increíble, con un nombre increíble, una portada increíble que la rompió toda en Reino Unido, en el mundo, que de alguna manera, como decía, fundó, por así decir, un nuevo género, y que básicamente y a la vez no es algo tan básico, que es que resume esto, como la vida de un joven que tiene ganas de salir de joda a la noche, de emborracharse, de fumar, y que está como enojado y que quiere denunciar todas estas cuestiones que mencionábamos con Víctor, y que siento que le trajo de nuevo como una presencia así de nuevo al Reino Unido, así como fue el Britpop, y que la verdad que es increíble de principio a fin, y es increíble. Yo, personalmente, si tengo que elegir un tema, es A Certain Romance. Para mí, no sé si la obra maestra de los Arctic Monkeys, pero es la quinta esencia de esta banda. Para mí, sintetiza perfectamente. Absolutamente, sí. Yo creo que me quedo con I Bet You Look Good on the Dance Floor, o Fake Tales of San Francisco, me encanta, y Mar de Van. Yo soy muy de las baladas, entonces me encanta, pero Certain Romance también es increíble. Pero bueno, es un álbum que te gusta. Sí, por supuesto. Totalmente. Recuerdo, no sé si a usted, me imagino que sí, le ocurre lo mismo, la primera vez que lo oyó. Sí, totalmente, sí. Lo escuché de tarde. Sí. Yo no me acuerdo exactamente qué era, pero sí fue como, ¿qué? O sea, venía escuchando Oasis, Blair, como que venía medio ahí por esa onda, y fue como, porque aparte era una banda más contemporánea. Claro. O sea, no es que es una banda, o sea, en ese momento Blair estaba inactivo, Oasis estaba separado, en cambio Arctic Monkeys es como, ok, puedo ir a ver esta banda, y cuando la vi fue como un antes y un después en mi vida. Si bien venían a presentar un álbum completamente distinto, que es AM, nada que ver a este álbum, tocaron un montón de esos temazos y fue increíble, zarpado mal. Y bueno, la verdad que yo creo que Alex Turner es un gran letrista, es
increíble lo que él compone, a mí me llega mucho, me llega muy, muy, muy a lo profundo de mi corazón. Así que no solo es a nivel musical, que eso tipo te pones los auriculares, lo escuchás y ya es increíble, pero si encima escuchás las letras o ves las traducciones también es increíble. Y si bien ahora están un poco alejados de los escenarios, ojalá vuelvan y ojalá vuelvan o sea, en formato solo, o sea, no en un festival, es algo que tengo pendiente. Pero bueno, gran álbum que hoy queríamos traer de nuevo. Y bueno, te paso la posta a vos para que después traigas. Ya trajimos Rodri, yo. Sí, me toca Siguiente, a mí. Tenés que ver qué del 2006 te gustó más. Me sacaste que me quedaba altísimo, pero bien merecido. Tenías que hacer la columna porque sé para tu vida lo que significan los artings. Estamos ahí con los 50 colaboradores debatiendo. Pero me parece que por lo pronto vamos a hablar de Glastonbury. Bien, sí, ahí estás dejando la vara muy alta, la verdad que sí. Muy oscuro lo de Glastonbury. Pedimos protección por las dudas, nos ataquen después. Es cierto. Bueno, y como si no fuera poco, encima después Arctic Monkeys sacó el Favorite Worst Nightmare, como si no era poco, sacaron ese que es tremendo álbum. O sea, realmente, después ya empezaron a sacar álbumes como salieron un poco de su zona de confort. Yo creo que ya queda medio gusto personal qué te gusta más. Pero esos dos primeros álbumes increíbles, pero al ser el debut, o sea, meritorio totalmente todo el éxito. Así que si te parece, después de hacerlos rememorar o escuchar por primera vez, no lo sé, este gran álbum, nos vamos a una pausa y seguimos con más Conexión Sónica. Espectacular. Seguimos en Conexión Sónica y ya dejamos atrás a los Arctic Monkeys, dejamos atrás el 2006, nos vamos para Estados Unidos, pero nos vamos bastantes años atrás porque hoy en una más de tus columnas vintage trajiste algo que realmente, un tópico que a mí me parece muy bueno, muy bueno. Vamos a abandonar entonces el cercano por el momento 23 de enero de 2006 en que fue lanzado el disco debut de los Arctic Monkeys y el tema de hoy que nos congrega en la columna vintage tiene que ver con un debate, como decías Karen, de candente actualidad que tiene que ver con hasta cuándo, en términos etarios, es tarde o temprano para triunfar en la música, o por lo menos, no digo vender masivamente, pero sí que te reconozcan, poder realizar una actividad musical de importancia, etcétera. Porque como bien dijiste, incluso el día de hoy, que supuestamente estaríamos mucho mejor que antes en cuanto a que la esperanza de vida es mayor, etcétera, pareciera que 25, 30 o menos incluso es el final, ¿no? Estás acabado. O sea, si estás cerca de los 30 y no cumpliste como ciertos checks, es como listo, ya está. Y ni hablar si, mismo en la cotidianeidad, ¿cómo vas a dejar la facultad y arrancar otra cosa? Pues no es que estás acabado en la vida. Imagínate en lo artístico, o sea, aún más, porque es como si no la pegaste a los 20 y pico, ya está. Y vos venís a refutar eso, igual me parece muy bueno, como decís, sobre todo para los tiempos de hoy. Sí, aparte elegí dos artistas femeninas que si bien no son estrellas de pop, por lo menos como lo conseguimos al día de hoy, sabemos que también se exige más en general a las artistas mujeres que cantan, que dan el frente y que encabezan una agrupación, una propuesta musical en cuanto al tema de la edad. Voy a mencionar igual un ejemplo que quedó fuera de la columna, pero me parece interesante. Un muchacho llamado Artur Crudup, que me parece muy valioso para que lo traigamos a colación, porque la primera grabación de Elvis, que fue un éxito total, That's All Right, Mama, es un cover de un tema de Artur Crudup, un artista negro, guitarrista y cantante, que empieza a grabar a fines de los 40, no solo que la pega, entre comillas, de grande, sino que él aprendió a tocar la guitarra a los 35 años de edad en la cárcel. Nunca había tocado un instrumento. O sea, estamos a tiempo, estoy a tiempo, los dos de aprender a tocar, yo no sé, así que estoy a tiempo. Estamos a tiempo para aprender la guitarra, impresionante lo de Crudup. Wow. Yo cuando me enteré me caí de la silla porque el caso más extremo que conocía era el de Silvio Rodríguez, que aprendió guitarra a los 18, claro. Ya me pareció un montón, claro. Pero 35 años. 35 es muy zarpado. Y muy buen guitarrista e incluso una persona que influenció a precursores de la talla de Elvis Presley. Pero en el caso del día... Nada menos. Claro, sí, y es más, agrego un detalle. La discográfica no le pagaba las regalías de la composición de ese tema y cuando Elvis Presley se enteró tuvo el enorme gesto de regalarle una casa. ¡Wow! No cualquier casa, así que tuvo vivienda propia y pudo irse en paz el maestro Artur Crudup. En este caso les traje dos artistas bastante de culto, poco conocidas y difundidas, pero que tienen en común ambas haber triunfado a una edad muy grande. El primer caso es el de Laura Dukes,
Laura Dukes había nacido en 1907. En su caso, ella ya había podido grabar en la década del 30, más que nada, y eso me parece muy importante de ella. Si bien cantaba, en los años 30 ella grababa como instrumentista. Ella tocaba banjo, ukelele, mandolina, y después también un híbrido no tan conocido quizás, que es el banjolele, que es un híbrido entre banjo y ukelele. Hay un montón de cosas así. También está el banjolino o banjolina, que es una mezcla entre banjo y mandolina. Y ella tocaba en grupos bastante importantes. Por ejemplo, no sé si te acordás la otra vez, Karen, que hablamos de estos grupos, las juke bands, que soplaban el porrón de vino y hacen pum, pum. Sí. Ella tocaba en uno de los grupos más famosos, exitosos, la Memphis Juke Band, allá en el año 34. Y si bien nunca dejó la música, siempre era una persona que era una especie de nota al pie. Uno agarraba recién cuando se hacen discografías de esta música y dice Laura Dukes y dice, mira, de hecho yo la conocí así. Dije, mira, una mujer tocando en estos grupos que en general eran eminentemente masculinos. Claro. Aparte también recordemos que recién en el año 64 más o menos se hace una discografía de blues y gospel pre-Segunda Guerra Mundial, que te dice la fecha de grabación y todo el personal, que esa discografía se sigue reeditando. De hecho, al día de hoy, a fin de este año, va a salir la última edición revisada, que no se revisaba en 97. Es un bodoque así, yo lo tengo en PDF. La cuestión es que Laura Dukes es redescubierta en gran medida por un público más joven entre fines de los 50, comienzos de los 60, y empieza a grabar mucho, a actuar en vivo, a realizar registros. Y en ese sentido lo que vamos a ver es un video de una cuenta de YouTube que también tiene Instagram, que son unos muchachos que lo que hacen es colorizar videos relacionados al blues. A mí no me gusta cuando colorizan, pero ellos lo hacen muy bien, con mucho criterio y queda lindo. Igual en este caso yo pienso que el video está originalmente en color por la fecha, porque es del año 76, y Laura Dukes, para que se fijen, ella era de 1907, es decir, le faltaba un año para cumplir los 70 años. ¡Wow! Zarpado. O sea, no estamos hablando de una 40 y pico, no. Y recuérdese que en esa época no es 69 años de hoy. No, claramente. La esperanza era menor, uno llegaba en general un poco complicado en cuanto a salud, etcétera. Claro. O sea, me refiero, hoy sos joven, en ese momento era otra cuestión, pero es una edad, como decimos, en la que uno no imagina que uno la está pegando musicalmente, artísticamente, o sea, no. Tal cual, Karen. El video es un tema tradicional llamado Crawdad Daddy. La van a poder escuchar tanto cantando como tocando un hermoso ukelele. Es el tema número 1 del día de hoy.
Terrible voz, la potencia de la voz, zarpado. Y hablábamos detrás de cámara que estaba vestida como recontra joven. Sí, recordemos que esto es del 76, ella está a punto de cumplir 70 años y así se vestía una persona joven en la época, una mujer. Claramente había conservado muy bien la voz, una gran potencia, como decías, Karen. Y lo que decíamos antes, pensemos que a ese momento en general no es lo mismo tener 69 años en esa época que hoy. Es un gran documento, la verdad que es un video muy lindo. Yo cada vez que lo reviso siento como si la historia se me pusiera enfrente y estuviera tocando el ukelele y cantando delante mío. Sí, no, sí, increíble. Lo bien que está conservado ese video es increíble. Y sí, la voz que tiene, o sea, una presencia mal. Hay muchas fotos de ella, afortunadamente, a lo largo de su carrera, de su evolución, y hay bastantes grabaciones. De hecho, algún sitio de un coleccionista de blues que hizo toda la discografía de ella en orden como para orientarse, porque muchas veces pasa de que, como en general no grabó como cantante, esta es una de las excepciones, uno no sabe que la persona que está tocando el banjo, el ukelele, es ella. Claro. Eso está bueno para orientarse. Y por otro lado, algo que hay que señalar, ella la grabaron mucho de grande también haciéndole preguntas sobre la música que sonaba cuando ella era chica, cuando era adolescente, porque hay algo positivo dentro de las personas que investigaron música en Estados Unidos, sobre todo, que es el afán de ir a buscar personas grandes, sobre todo, más no exclusivamente artistas negros, que en su momento habían sido exitosos o habían quedado olvidados, y tratar de reconstruir un poco ese repertorio inicial que jamás había llegado al disco. De hecho, por ejemplo, a fines de los años 50 hubo un proyecto muy lindo, que fueron una serie de investigadores a grabar a todas las personas de la primera época del jazz, sea entrevistarlos, sea grabarlos y eso, antes de que fallecieran. Mirá, qué bueno. Eso está todo digitalizado en la Universidad de Tulane, que están todo grabado en internet. Algunas entrevistas son re largas, algunas son muy lindas porque es una persona muy grande con un cuidador al lado, etcétera. Así que forma parte un poco de ese acervo investigativo que forma parte del patrimonio universal de la humanidad. Qué copado que lo pudieron hacer en vida. Tal cual. Porque después, cuando ya no está, o sea, dejó toda su obra, que es increíble, pero está bueno como que esa persona se dé cuenta de lo que logró. Sí, y en muchos casos hablando con una naturalidad total, básicamente diciendo, era mi pasión, era lo que hacía, pero no estábamos soñando que estábamos haciendo historia. Y algunos pueden volver a hacer una carrera, otro caso que no lo pusimos en la columna, pero hubo un cornetista y trompetista, Van Johnson, que cuando lo ubican con vida a comienzos de los años 40, fines de los años 30, el tipo jamás había grabado, a pesar de haber sido uno de los primeros músicos allá de la historia, y él dice, no tengo problema de grabar, pero no tengo un diente. Y los coleccionistas de allá hicieron una colecta a nivel nacional para pagarle una dentadura. Siempre, como bien sabrán, la medicina en Estados Unidos es un lujo, la odontológica ni hablar, y en contexto de pre-Segunda Guerra Mundial, ya estaba la Segunda Guerra, pero Estados Unidos todavía no había entrado, más difícil aún, y pudo volver a grabar, qué lindo. Despedirse de ese modo del mundo. El segundo caso que les traje es una pianista y cantante también, aunque al igual que Laura Dukes, grabó más como pianista que como voz. Sweet, ese era su apodo dulce, Sweet Emma Barrett, más grande porque ella había nacido en 1897, 10 años más que Laura Dukes. Ella era de Nueva Orleans, fue una de las precursoras del jazz, sabía piano desde los 7 años de edad y había participado de diversas agrupaciones, como una agrupación de jazz de los años 20 dirigido por un músico, Papa Celestin, pero también pasó que no grababa, porque muchos de estos artistas laburaban en vivos y obviamente, si bien en los años 20 había mucho laburo en el vivo, factores como la crisis del 30 de la cabeza destruyen ese mundo. Claro. Los artistas que trabajaban en el cine mudo, el cine sonoro les destruyó la vida. Y en el caso de Laura Dukes, de Sweet Emma Barrett, esta pianista y cantante, le pasó algo muy parecido a lo de Laura Dukes. Es redescubierta en los años 50, vuelve a grabar. En el año 61 realiza su primera grabación. Ya tenía más de 70. Recordemos, nació en 1897, así que 61 años pasados. Wow. Ya estaba rompiendo para los 70, sí, ya era grande. Un discazo lanzado por un sello especializado en jazz, Riverside Records. Y allí es que empieza no solo a grabar mucho, sino a tocar en vivo, participar de películas, incluso dentro de un grupo estable, que era el grupo de jazz del Preservation Hall, que era justamente un lugar en Nueva Orleans donde se congregaba a las viejas glorias del jazz y también funcionaba como una especie de museo y se realizaban espectáculos y etc. Grabó bastante. En el año 67 tuvo un infortunio que no obstante no le provocó que se abandonara y dejara la música, al contrario, que quedó paralizado un brazo, por lo cual
siguió tocando el piano con un solo brazo. Qué fuerza de voluntad. Sí, tremendo. Aparte, se ve en los videos que ella está con el brazo totalmente inmovilizado. Ella siempre fue muy flaquita, desde chica hasta el último día de su vida, y no obstante siguió tocando el piano, cantando y dirigiendo grupos. Y además la música de ella es muy alegre, es muy enérgica. Claro. Así que elegimos un tema que es un clásico del jazz tradicional. Bill Bailey, ¿no regresarías por favor a casa? Podemos traducirlo así. Y esta grabación de Sweet Emma Barrett, recuerdo, de nuevo, de grande, porque no hay grabaciones de ella de chica. Así que imagínense lo que vamos a ver, lo que suena, lo mismo que Laura Dukes, cómo podían sonar cuando eran adolescentes, cuando eran adultas jóvenes. Terrible voz también, y la pasión con la que toca el piano, me encanta. O sea, realmente, está haciendo lo que le gusta, sin duda. Y habrás notado, Karen, que al final empezaron a bailar ahí. Sí, sí. Ella era aparte directora del conjunto, mandaba ahí en esa agrupación. Y como decimos, afortunadamente pudo grabar muchos discos. En mi colección personal tengo uno de ella. Bien. Pero, de nuevo, de muy grande. Era una persona nacida a fines del siglo XIX y recién... Pensemos que estamos un poquito antes de que los Beatles lancen sus primeros discos. Recién ella estaba allí grabando y es música muy alegre, muy bailable. Re alegre, sí. Yo, si bien me gusta todas las épocas del jazz, siempre remarco que es muy importante volver a esto porque el prejuicio que tiene la gente del jazz como una música complicada y que no es para bailar y que es algo intelectual, con esto se queda totalmente destruido. Esa es música popular, totalmente eufórica, bailable. Y si te fijas,
entre esto y Dancing Shoes, Sí, totalmente. hay una brisa de un segundo. Sí, absolutamente, sí, muy bien. Bueno, buenísimo, me encantó, además que refutás de nuevo lo que decíamos al principio, el mito de que hay que tener todo resuelto antes de los 30, no. No, tal cual. Estas personas lo resolvieron mucho más tarde. Obviamente, si pueden resolver las cosas... Obvio, cuanto antes mejor. Buenísimo. Pero siempre hay un changüí ahí para poder resolverlo. Así que les dejo con la promesa de desenmascarar a Glastonbury. Ojo. O sea, ahí ya realmente le estás dejando la vara muy, muy alta. Así que lo estaré esperando. Si te parece, vamos a una pausa y volvemos ya para el final de esta edición. Dale. Vuelve entonces Conexión Sónica en Barricada TV para despedirse de esta emisión especial que realizamos en el día de hoy con plantel reducido. Un saludo para el amigo Pablito González también, que está allí realizando sus peripecias. Pero vamos a dejarles, Karen, la guía para que puedan guiarse en la capital, en el conurbano bonaerense, en la maraña musical. Para combatir un poco el frío porteño, adentrando el calor humano que nos trae los recitales. Primero que tengo 3 opciones. Una, gratuita. No es gratuita, pero está muy buen precio. Está abajo de los 10.000 pesos. Perfecto, económico. Una más mediana y una un poco más cara. O sea, de los 3 conceptos. Y 2 nacionales, una internacional, pero no muy lejos. Para arrancar, o mejor dicho, para terminar esta semana, mañana, domingo 28 de junio, y también medio para ir cerrando el mes, el trío brasileño, que debo decir que no sé si lo voy a pronunciar bien, no sé si lo tenés, Gilsons. No los tengo, la verdad. La verdad que es muy brasileño, para mí muy brasilero, lo cual me gusta encanta. Pablito. Sí, combinan así como la música popular brasileña, fusionando como ritmos más pop, electrónica, como una propuesta copada, que se va a estar presentando, como digo, mañana domingo 28 en el Complejo Art Media, ahí en Chacarita. Van a volver en realidad a Argentina porque ya estuvieron. Y esta oportunidad para presentar su segundo álbum, O Vejo Luz. Anda a saber si lo pronuncio bien. Estuve en Brasil hace poco, no aprendí nada sobre portugués. Convincente, pasó. Bien, está bueno. Después ya, mitad de semana no, ya próximo fin de mes, como para ir pensando qué hacer. Sábado 4 de julio, estas 2 propuestas. Primero, Divididos, en el Movistar Arena. La banda liderada por Moyo sigue presentando su último álbum homónimo del año pasado, el cual hablamos acá en Conexión Sónica. Además, obviamente, de sus grandes éxitos. Ellos tocan mucho en el Teatro Flores. Sí. Esta vez fueron otro paso. Igual creo que ya estuvieron en el Movistar Arena. Así que bueno, gran oportunidad para verlos o volver a verlos. Y también sábado 4 de julio, esta propuesta también nacional más económica, en una fecha triple, porque va a estar Luján Ricci, Clara Hughes y Meli Araníbar, como en Rossetti, que queda en Almagro. Como siempre trato de traer así bandas como Divididos, que obviamente recontra clásicos instalados, pero también artistas nuevos para que conozcamos. En este caso, Luján Ricci y Clara Hughes son músicas de acá de nuestro país, contemporáneas, de los 90, de la provincia de Buenos Aires. Y Meli Araníbar es una cantante y compositora peruana. Es esta triple fecha en Rossetti, donde van a estar tocando las 3 a muy buen precio y, como digo, una buena oportunidad para conocer nuevas artistas. Recomiendo mucho de ese recinto, Rossetti, como bien dijiste, Almagro, pleno abasto también, el falafel de ese lugar. Muy bueno. Así que si quieren engullir antes allí. O después, bien, muy bueno. Bueno, hechas estas recomendaciones, ya podemos ir finalizando esta versión, como dijiste, reducida, pero que creo que estuvimos muy a la altura. Un recordatorio de WhatsApp quiere llevar a colación para que la gente se comunique con sus inquietudes. Así es, te doy el lujo. Tenemos aquí abierta una línea telefónica que la van a visualizar en el Zócalo Testigo, que la operación técnica está regalándonos. Y regalándolos ustedes también. Recuerden que allí pueden enviar comentarios, sugerencias, dudas, pedidos. Audio de 7 minutos 43 como máximo. Límite, sí, horario nocturno como preferencia, pero siempre vamos a responder. Y no tenemos desactivado el visto. Vio que hay gente que hace esas cosas raras. Nosotros no, nosotros damos la cara, así que les esperamos. Y recuerden que además de YouTube pueden sintonizar el canal 32.1 de la televisión digital abierta. Me quedé en 2006 yo, me olvidé de WhatsApp, me olvidé de todo. Muy bien, sí, así es. Lindo el 2006, lindo, Nokia 1100.
Así como dice Víctor, además de YouTube nos ven en el 32.1 de la TDA y también, como dijo, le pueden hacer sugerencias, les pueden hacer pedidos esotéricos. Ya abrimos esa puerta ahora también. ¿Por qué no? Se viene el carpetazo Glastonbury. Bueno, Víctor, te agradezco mucho por tu compañía. Les agradecemos también a Juan Manuel Bocacci y a Carla Vicibáñez que están detrás y también a Luciana Lavila que anduvo más temprano. Les mandamos, como dijiste, un saludo a Rodri y a Pablo. Un abrazo grande desde nuestra parte y esperemos que nos veamos pronto porque no sabemos si va a haber un impasse por ciertas razones ajenas a nuestra voluntad que tienen que ver con los partidos, los feriados, etcétera. Pero que siga ganando la selección, sí, eso obvio. Y bueno, te agradezco. Nos vemos la próxima edición de Conexión Sónica. Abrazo.